Describe este cabalista que hay mayormente, sucede que la Neshama, por supuesto, no quiere abandonar este mundo. La gente no quiere morirse. ¿Por qué? Quizás por temor, por desconocimiento, o porque quizás la Neshama en lo más profundo sabe si honestamente hizo todo lo que tenía que haber hecho en este mundo y sabe si le falta algo. Y si le falta algo, sabe que quiere quedarse para continuar ese proceso. Porque hay digamos que una especie de interrupción momentánea, vamos a llamarlo así, si puedo usar ese lenguaje. Entonces, lo curioso es que también los místicos explican que la Neshama antes no quería bajar al mundo, que la obligan, que yo no sé si esto es real o no, o es un poco simbólico, donde se dice que hay una especie de contrato o de arreglo, donde a la Neshama se le dice, mire, usted va a bajar aquí, a tal familia, esto, lo que va a suceder. Así hay como todo un englobe de lo que va a ser la trayectoria de la Neshama, y la persona escoge. Entonces, al momento de abandonar el cuerpo, yo creo que esa gente que habla de miedo a la muerte, es probable que en su subconsciente, lo más profundo de la Neshama, es el temor de que la Neshama sabe que todavía no ha hecho su tikkun. Y yo creo que eso es lo que le teme. Porque otra vez, sabemos que ese momento de transición es como un parpadeo, es como pronto. Es lo que los cabalistas llaman también Ben de Ben. Es como cuando uno está entre dormido y despierto y pasa, como sigue en la existencia, pero digamos que de otra forma ahora. Ahora, ese momento para algunas personas puede ser súper doloroso, para otros no tan así. De hecho, sabemos que para los sabios, aquellos que tienen una muerte, por ejemplo, gente que muere en el sueño o que tiene una muerte tranquila, eso se considera un privilegio. No así con muchas personas que están atormentadas todo el tiempo por el miedo a la muerte y que en el momento que sabe que va a abandonar el cuerpo, esa Neshama está aterrorizada. De hecho, a la Neshama se le muestran indicaciones que ha llegado ese momento. Por eso dice Rabbi Eliyahu de Vidas que en ese momento de la muerte la Neshama ve lo que ve. ¿Qué ve la Neshama? Puede ver diferentes cosas de acuerdo a su tradición, a su cultura, a cómo ha vivido su existencia. Puede ver diferentes cosas. Por ejemplo, hay personas que pueden ver familiares muertos. Hay quien ve, por ejemplo, que viene a verlo, no sé, el profeta Elías. O su maestro, su cabalista muerto, viene a verlo. Mira, te cuento una historia de mi familia. Te cuento de mi abuelo materno. Cuando mi abuelo materno fue a fallecer, él primero tuvo un infarto o un preinfarto, algo así. Lo llevan al hospital y en el hospital él tuvo una especie de visita, vamos a llamarlo así, donde su madre, o sea, mi bisabuela, él luego esto por supuesto lo contó a sus hijos, cuando él despierta y tal, les dice, él sabía que iba a morir, le dice, ¿por qué? Porque vino a verme mi madre y me dijo, he venido a buscarte. Le dijo, quiero que preparen todo porque yo sé que va a morir. ¿Y qué pasó? Que en menos de 21 días falleció. Ahora, él sabía porque tuvo esa experiencia donde vio a su madre, a su mamá, que vino y le dijo, ha venido para acompañarte. Y es interesante que mucha gente que cuentan estas experiencias dicen ver familiares y que casi siempre le dicen esas expresiones, he venido a buscarte. Te voy a contar otra experiencia breve para luego dejarte expandir sobre el tema, y es cuando murió la esposa de mi abuelo, o sea, mi abuela materna también. Mi mamá tuvo, mi abuela tuvo, digamos, una muerte lenta, ¿no? Ella tuvo una enfermedad y poquito a poquito fue hasta que falleció. Y unos días antes de fallecer, mi mamá tuvo un sueño. Y en ese sueño ella vio a mi abuelo, que ya había fallecido, que llegó a la casa, se paró en la puerta de la casa y le dijo a mi abuela, prepárate porque he venido a buscarte. Y en eso mi madre despierta. ¿Qué pasó? Que a los pocos días de eso, como los 2 o 3 días, efectivamente mi abuela falleció, pero lo curioso fue, yo no estuve ahí, pero mi mamá me cuenta qué sucedió, y es que en el momento en que mi abuela fallece, entró un viento, una ráfaga por la ventana, pasó desde el comedor, pasó a la habitación de mi abuela y pasó por la otra ventana. Y en ese momento mi abuela
abandonó su cuerpo, falleció. Mira, Entonces, si estamos hablando de experiencias y que son experiencias familiares, también yo voy a contar 3 o 4 experiencias familiares para de alguna manera tomar conciencia, entender las similitudes que hay entre las experiencias que tú estás contando, las de mi familia y probablemente después hablar de la tradición de la Kabbalah y lo que dice la Kabbalah.